En el caso de Monegros, el concepto como lo que es, ¿de dónde sale? ¿Lo que es actualmente o cómo empezó? ¿Cómo empezó? Como empezó, nace de casualidad también. La finca pertenecía... Bueno, no sé si has leído la novela de mi padre, pero básicamente es una finca que perdió mi retatarabuelo en una partida de póker. Perdió la finca y perdió el dote de su esposa. Y al cabo de unos meses se fue a Madrid y la recuperó en otra partida de cartas. Hostia. Y ahí decidió hacer un casino y no volver a tocar nunca más las cartas. Y de ahí empezó el casino que teníamos en el Pero piso. Un poco inspirado en Las Vegas, voy a hacer aquí algo. Bueno, en aquella época teníamos un café en Fraga donde la gente hacía los negocios y se decidió hacer un casino ilegal en la planta de arriba. Y básicamente, antes de eso, pues las típicas partidas de póker que había hace más de... Te estoy hablando antes de hace un siglo, ¿eh? O sea, hace más de 100 años. Ha prescrito hace mucho. 120, 130 años. Y básicamente recuperó el terreno y la finca se quedó como finca de mi abuela, que es donde actualmente hacemos el festival, que es donde mi retatarabuelo, en el Corral de Cabras, donde está ahora el Pajar, donde él hacía los primeros bailes con orquestas de Fraga, bailando de forma ilegal allí. Bueno, entonces básicamente mi padre, cuando estaba en plena época con la música electrónica en Florida todos los sábados, decidió pedirle permiso a mi tía abuela para hacer una fiesta de 300 personas durante 2 días. Básicamente le dijo que sí y después de Florida, un domingo por la mañana, se cogieron 300 amigos e hicieron una fiesta rave gratuita para todo el mundo de forma ilegal y clandestina, porque en aquella época no había ni que pedir licencias ni permisos, y hicieron una fiesta durante 2 días y allí nace Monegros como una auténtica rave. ¿Qué pasó? Que eso fue, pues mira, ahora este año haremos 31 años de Monegros, que es cuando empezó el sonar también, que ya había algunas raves ilegales en el norte de Europa, pero ninguna en España. Y cuando llega toda la moda de electrónica, rave y demás, obviamente, al ser los primeros, pues empieza a hacerse grande. Antiguamente se empezó a hacer los viernes para no competir con Florida los sábados. Hablábamos de 4.000, 5.000 personas y enseguida empezó a hacerse 10.000, 15.000, 20.000. Cuando hicimos 25.000 personas, mi padre lió un auténtico pollo en la carretera porque era viernes, que era la Nacional 2, que conectaba Madrid con Barcelona, que estaba llena de camiones, y hubieron como 6 o 7 horas de colas para entrar al festival, que se hizo mítica, hicimos camisetas y todo. De ello sobreviví a la Groove Parade, creo que era 2003, creo que era. Y, anyways, y a partir de ahí fue evolucionando hasta el 2014. En 2014 tuvimos un problema familiar porque básicamente la finca es una finca muy grande, indivisa, muy antigua, y uno de los pequeños propietarios no quería que hiciéramos el festival. En 2014 se deja de hacer el festival y básicamente volvemos a la guerra y volvemos con el festival, lo retomamos justo en teoría el año de la pandemia. En 2020 es cuando anunciamos el regreso de Monegros. Vendimos 30.000 tickets en 6 meses, fue la bomba. Llegó la pandemia, otro desastre, tuvimos que devolver todos los tickets, se quedó cancelado y por suerte volvemos con el festival como Dios manda en 2022. Y básicamente Monegros ahora ha evolucionado muchísimo, las tendencias han cambiado. Antiguamente era todo el foco en algo muy, muy rave, con un tipo de permisos y licencias no adecuados a la nueva ley actual, donde todo recaía sobre la figura, recaía sobre el artista y donde no había competencia de grandes festivales a nivel mundial. Nosotros, cuando decidimos retomarlo con mi hermana y conmigo, con el equipo creativo en 2020, lo que teníamos claro es que teníamos que volver a ser referencia creando un festival multigénero con un concepto creativo muy potente y rendirle un homenaje a las antiguas raves, básicamente del norte de Europa y el principio de los Monegros. Y de ahí, cuando hablas de competencia de Monegros, ¿el Burning Man o algo así? No, o sea, no hablo... ¿Qué ha pasado? Ha pasado que antiguamente tú, cuando hacías un festival en un país, tú competías con los festivales del país. No había internet, no había redes sociales, entonces el público tuyo podía decidir si se iba a un festival en Madrid, Barcelona, o País Vasco o Andalucía. Pero no competías con festivales europeos. Hoy en día ha cambiado radicalmente. Hoy en día, en los últimos, yo te diría, 10, 12 años, las redes sociales han hecho que el público joven no mire si Monegros compite con un festival español local. Lo que está mirando es qué festivales grandes de techno hay en el mundo. Y está mirando Awakenings en el norte de Europa, o sea, está mirando qué festivales hay en Chicago, o sea, está comparando. El público hoy en día se mueve mucho más. O sea, tú viajas y no te cuesta nada cogerte un billete a Europa. Entonces, tú ya no compites. Tu mercado no es el español, tu mercado es el mercado mundial. Entonces, Monegros
como lo queremos plantear y como lo estamos planteando, es que de aquí 3, 4, 5, 6 años, si Dios quiere, llega a 60.000 personas, porque la creatividad que tenemos pensada es para ese número de personas, y que sea público muy internacional. O sea, yo creo que en España ya nos conocen y ya saben quiénes somos, y es una auténtica aventura y una experiencia y es una parte muy bonita. O sea, venir al desierto durante un día a pegarte la fiesta, yo creo que es algo especial que se queda para el recuerdo el resto de tu vida. O sea, todos los que hemos estado en Monegros, todo el mundo se acordará de lo que le pasó en Monegros, para bien y para mal, pero todo el mundo tiene una aventura que contar. Y el hecho de tener una experiencia personal lo hace muy, muy especial. Hay muchos festivales que no pueden vender esa parte y que tienen que vender la parte del artista, porque estás en una ciudad o porque tú no puedes vender el espacio. En el caso de Monegros, o sea, estás en un desierto, son 24 horas sin parar, gente, 40% es gente de todo el mundo, hay gente de más de 100 países, o creo que había 90 y pico países el año pasado. Lo hace muy especial. Entonces, bueno, pues el formato de ahora es multigénero, cada vez más escenarios, donde tú te puedas encontrar a gusto con tu yo te diría, con tu tribu, que cada vez hay más. Y la idea el objetivo es que no paremos de crecer creativamente y que musicalmente siempre podamos ofrecer cosas nuevas, pero no es pararnos donde estamos, sino que además nos gusta el hecho de ir cambiando escenarios, ir cambiando temáticas, que la gente tenga que descubrir. No queremos hacer un festival aburrido. Y el Burning Man, por ejemplo, es un festival que es único. No se puede comparar al Burning Man, porque Burning Man, el público crea Burning Man. Está todo el mundo trabajando y metiendo su granito de arena para que eso sea un éxito. Al final, yo creo que cada festival tiene su, yo te diría como... Espíritu. Su espíritu, sí, exacto, su espíritu. Y que cada uno tiene lo que decíamos antes. Tomorrowland es muy bonito, es como un cuento de hadas. Y lo ves y te gusta más o menos. Y hay gente que le gusta repetir cada año y hay gente que lo ha visto una vez y ya está. Te vas al EDC o al Ultra y también ves, por ejemplo, el EDC quizás es más creativo a nivel decorativo y demás que el Ultra. El Ultra es más enfocado a la música. Quizás en el Ultra te encuentras más la parte tecnológica, el tema de pantallas, trus y luces. Entonces cada festival tiene su movida. Y yo creo que Monegros, por suerte, ayuda mucho el espacio que tenemos. Estar en un desierto ayuda mucho, pero estamos intentando seguir una línea muy nuestra y que tenga lo que decías tú, ¿sabes? Un espíritu o una raíz muy marcada de qué es Monegros, ¿sabes? Y con el equipo de sonido imagino que lo reutilizaréis, ¿no? Me toca hacerlo aquí, me lo llevo para allá, para acá. No, el sonido preferimos alquilarlo todo. Sí, son todo empresas externas. El sonido es una cosa que evoluciona muchísimo como las luces. Y nunca hemos invertido. O sea, yo antes invierto ahora mismo en decorados y en equipo humano y en actores y en zancudos y en compañías de teatro de calle que en sonido. El sonido no para de evolucionar. Ya tienes las empresas profesionales de sonido que ellos mismos evolucionan y compran y crean, y es mucho mejor que en cada país puedas encontrar diferentes tipos de sonido. Monegros, por ejemplo, para mí sería mucho más barato el contar con una o dos empresas de sonido que hicieran todo el festival. Pero como tenemos aparte esa de espíritu rave y queremos que el cliente tenga diferentes experiencias sonoras con diferentes estilos, tipos de marcas de sonido... Pues eso también se mide en cada escenario como quiero que suena. Claro, entonces nosotros en Monegros, por ejemplo, si no lo digo mal, el año pasado teníamos 7 o 8 marcas diferentes. Entonces lo que hacemos es un cuadrante, como se hacía antiguamente en las raves, con marcas de sonido y vatios, que hoy en día es menos importante, pero sí que puedes decir, pues yo qué sé, en el Row un año está el Acoustic y otro año está Function One. No. Yo qué sé, este año en el avión estaba el Vero. Después tienes Claire Brothers en el Main Stage. Vas cambiando de diferentes sonidos y hay un nicho de gente muy friki que nos gusta mucho. Entonces, bueno, cada año vas decidiendo qué sonido te gusta más, cuál suena más nítido, qué sonido está mal ajustado. Entonces, a mí me gusta mucho tener este tipo de críticas en Monegros que muchos otros festivales no tienen. Entonces, bueno, estamos buscando ahí nuestro nicho como festival diferente. Imagino que dependiendo del país tendrás unos límites a lo mejor de ponerlo más alto o menos, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo haber estado en el ADE, en Ámsterdam, y creo que no he visto la música más fuerte en mi vida. Sí. Era una barbaridad. O sea, ahora mismo cada vez está más limitado. Hay muchos problemas, sobre todo lo que son parques en espacios abiertos. En toda Europa está súper limitado. Y de hecho, los grandes festivales están pasando todos de día. O sea, están pasando de 12 del mediodía a 12 de la noche. ¿Qué pasa? Que la limitación a partir de las 10, 11 de la noche cambian los DBs y te limitan mucho más. Entonces todos los festivales están tirando de día, y lo que sí que es verdad es que están... Por desgracia lo digo porque a mí me gusta mucho el sonido fuerte, están cada vez bajando más los DBs en general, en todo el mundo. Después te encuentras
formatos más club y demás donde tú le puedes dar caña. Por ejemplo, Monegros en el desierto no tenemos límites de DBs porque no tenemos vecinos y ahí, por ejemplo, disfrutamos mucho más. En el caso de Madrid, por ejemplo, que por mucho equipo que le queramos meter al Road Town, tenemos límite de DBs, tenemos X DBs en las fachadas de los vecinos, donde tenemos micros, donde tenemos todo, hacemos todo de forma profesional. Entonces, por suerte o por desgracia, yo te diría, en el 90% de los festivales del mundo hay menos DBs y hay un 10% que tienen suerte, que son los clubs, y festivales que están alejados en medio de la nada donde tú le puedes dar mucha más caña. Ya. ¿Y no hay momento que se os salta algún DJ y decir, venga, un ratito solo? ¿Un minutito? No porque está monitorizado por el mixer central y el DJ no tiene un máximo de DBs, él le puede dar a la mesa, pero la tabla madre no le deja pasarse.